día de hoy me encuentro con el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Rafael Hernández Cotesec, y le vinimos a hacer unas preguntas para la red peninsular. Buenos días, director, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás? Bien, contento de recibirte. Pues, le quería empezar preguntando cuál es la función principal del instituto del cual usted se encarga. Pues digamos que tenemos tres grandes áreas, ¿no? La parte que todo el mundo conoce, o digamos que la más llamativa, que es la parte de transporte, ¿no? Luego está la parte de desarrollo urbano, que es la planeación de la ciudad, y finalmente está la parte de movilidad, que de cierta manera tanto el transporte como el desarrollo urbano y movilidad pues se unen para tratar de planear ciudades inteligentes a futuro, ¿no? Entonces son como que los tres grandes rubros que tenemos en el INDUT, y pues ahora estamos a cargo de esos tres grandes proyectos: el desarrollo urbano, la movilidad y el transporte público. Y pues quería preguntarle, en un estado como Yucatán, que está en pleno crecimiento y que va desarrollándose más y más cada día, pues el estado va creciendo, ¿sí? ¿Y qué tipo de acciones amerita aplicar al estado? Si quieres, creo que una buena forma de responderte esa pregunta es ir por los tres objetivos que tenemos, ¿no? La primera es, sin duda alguna, una mejora sustancial en el sistema de transporte, ¿no? Hemos dado cuenta no solo de la calidad del servicio que se ofrece, sino transitar hacia un modelo que permita que la gente pueda recibir con la frecuencia necesaria el autobús, en las mejores condiciones del autobús, que tenga cobertura. La ciudad está creciendo tan rápido que hay ciertas zonas de la ciudad que ya no tienen la cobertura necesaria, o viceversa, hay ciertas comisarías que ya quedaron muy lejos, que también para el transportista es muy complicado llegar. Entonces, por un lado, una ciudad en crecimiento necesita un transporte de calidad que garantice tanto la frecuencia como la cobertura. En tema de planeación urbana, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Cuando la ciudad está en crecimiento necesitamos saber hacia dónde queremos crecer y bajo qué condiciones vamos a crecer. Por ejemplo, si la ciudad crece de manera horizontal, ¿no? O larga, o se expande, pues es muy difícil llevar servicios, porque la cobertura, cuando tú llevas luz, agua, transporte público, y solo hay 3 personas, como una casa aquí, luego otras 3 personas acá y luego otras 3 personas acá, pues difícilmente vas a poder tener un servicio de calidad. Entonces la planeación urbana es la que te dice justamente cómo ir creciendo y que este crecimiento pueda garantizar el acceso a los servicios de salud necesarios, ¿no? Tenemos hoy en día, por ejemplo, lugares de la ciudad que se encuentran en crecimiento, que necesitamos replantearnos dónde están las escuelas, dónde van a estar los hospitales. O sea, cuando las personas llegan, a veces creemos que llegan, se instalan, compran una casa y se acabó, pero no, es todos los servicios que tiene que ofrecer el Estado, tienen que acompañar, ¿no? Y el que te dice cómo van a ser esos servicios, qué se puede hacer y qué no se puede hacer y hacia dónde tenemos que crecer, pues es la planeación urbana y el desarrollo urbano. Y finalmente la movilidad, que no es otra cosa más que la capacidad para que la gente se mueva de un lado a otro en distintos medios de transporte, pues también empieza a jugar un papel muy importante, porque cuando se da el crecimiento de las ciudades hay que ver que todos los tipos de movilidad se puedan crecer o se puedan expandir, ¿no? Que haya movilidad para personas con discapacidad, ¿no? Que es movilidad accesible e incluyente, que haya movilidad para el peatón, que haya movilidad para el ciclista, que haya movilidad para el transporte público y para el vehículo. Entonces, mientras nosotros garanticemos que el crecimiento de la ciudad va acompañado de esquemas de movilidad en donde no excluyamos a nadie, pues es que vamos en el camino correcto, ¿no? Desde que empezó la pandemia, pues se han visto varios cambios en todos los sectores del gobierno y todas las acciones que ayudan a la población. Se han visto algunos ajustes en los planes que se han hecho en cada sección de sus mandatos, y pues quisiera preguntarle cuáles han sido estos cambios o estos ajustes que se han hecho por esta pandemia. Bien. Hay que diferenciar los cambios que hemos venido anunciando como gobierno del Estado, que se hicieron para proteger la salud, que fueron muy polémicos, pero que tienen un objetivo, y los cambios que se están haciendo para la mejora del servicio, ¿no? Son 2 vías que tenemos que seguir. Para proteger la salud en su momento, ¿qué se tuvo que hacer?
vamos a imaginar, y la gente a veces no identifica que la pandemia nos pegó a todos los sectores. Y así como ya los hoteles bajaron y tuvieron una ocupación del 20% y el restaurante no llega a una ocupación del 50%, pues hay que recordar que el que haya menos gente en la calle implica que los camiones van a ir vacíos e implica que la operación va a ser muchísimo más cara, y ese servicio no se va a dar, ¿no? Es como, ¿qué fue lo primero que hicieron los hoteles? Una reducción de personal, cierras un piso, cierras ciertas áreas. Eso se tuvo que hacer en el transporte público. Primero bajar la frecuencia del transporte público, y eso definitivamente genera que las pocas personas que llegan a salir a la calle, en su momento estábamos en confinamiento total, pues sientan algún tipo de molestia porque, oye, disminuiste la frecuencia con la que pasaba un autobús. Pero es necesario por el propio modelo de negocio. Ahora bien, los cambios que se hicieron en el centro de la ciudad tenían un objetivo, ¿no? Y el objetivo es, tú tenías concentrado en una zona un cierto número de paraderos, ¿no? Que si está uno al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, en 500 metros cuadrados, lo que se genera es una aglomeración de personas, que es natural y que además en muchas ocasiones bien ordenado no es mal visto. Sin embargo, cuando estás en pandemia, lo que tienes que garantizar es que la gente se separe. Y la decisión más natural fue separarlo en 4 cuadrantes. Se dividió el centro en 4 áreas, y todos los paraderos que estaban en el oriente y sobre todo en el suroriente, pues se fueron al centro, al poniente, al sur, al oriente. Que esto es lo ideal o no, en términos logísticos, pues evidentemente no lo es. En términos de protección de la salud de las personas, sí lo fue. Y fue acompañado de los famosos maceteros, ¿no? Que los maceteros cumplen 3 funciones. Primero, si separas un paradero y la gente camina, no puedes garantizar que los carros sigan pasando a la misma velocidad, porque puede ocasionar un accidente. Los maceteros per se reducen la velocidad con la cual los carros transitan. 2, si ya solo tienes ciertos espacios para poder hacer subidas y bajadas de autobuses, pues necesitas una fluidez constante. El macetero permite que la gente no se estacione, porque ya no hay un espacio para estacionarse en bajadas y subidas. Y 3, en la mayoría de los casos, sobre todo los que están en la zona de los mercados, que es el oriente dentro del primer cuadrante del centro, pues te permite tener más espacio para caminar, ¿no? Entonces, digamos que esas fueron las acciones encaminadas a salud, adicional a las sanitizaciones que se hacen en el diario en el servicio de transporte público, al gel que se instaló en todas las unidades de transporte público, se les puso un tubo con gel, a las distintas iniciativas de cuántas personas pueden ir dentro del transporte público, etc. Y luego está otra parte que se ha venido haciendo a través de la pandemia, pero que no es como tal efecto de la pandemia, que son sobre todo el circuito periférico, algunas intersecciones que se han modificado, que lo que pretenden es lo que te decía, ¿no? Dar un servicio de mayor calidad en Mérida, ¿no? Es que difícilmente, si tú haces una acción, dejas contento a todos, ¿no? O sea, la pandemia definitivamente fue una situación en la cual ningún gobierno o gobernante quiere estar, ¿no? Porque todo lo que jalas para proteger la salud tiene un impacto. Entonces, evidentemente, de entrada, los cambios en las ubicaciones de la cual la gente lleva años yendo al mismo lugar para recoger su camión, pues genera una molestia, ¿no? Al mismo tiempo, cualquier distancia que se te incremente para caminar, pues también genera una molestia. Entonces, nosotros estamos conscientes de que cada una de estas acciones que hacemos, y ahí sí te digo, hago énfasis en el tema de transporte, pero es en general, ¿no? Las acciones que hagas para proteger la salud pueden tener un efecto que va a impactar a un sector, y pues definitivamente en los primeros 3 meses yo me atrevería a decir que hubo una inconformidad, porque te cuesta trabajo saber dónde está tu paradero, porque te cuesta trabajo de seguir tu ruta, pero pues es normal, ¿no? Cuando hay algún cambio siempre hay una resistencia natural al cambio, que fue con la que nos enfrentamos. De movilidad te dice que ese debe de ser la preferencia, porque es un tema de que el peatón pues está más expuesto, ¿no? El ciclista también está expuesto, y entre el transporte motorizado, que
que es el transporte público y el privado del que hablas, pues hay que dar preferencia al que mueve a más de 1 millón de personas todos los días, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un autobús que beneficia a 40 personas en el mismo viaje respecto a una camioneta suburban que beneficia a una persona, tienes que darle una prioridad. Eso no quiere decir que uno sea mayor o peor, ¿no? Las ciudades tienen que convivir con todo tipo de movilidad, pero yo creo que lo ideal es entender y no tomar ninguna medida radical. Fíjate que cuando yo llego escucho mucho radical de: oye, si yo soy ciclista, fuera los carros, no queremos a los carros, ¿no? Y los carros te dicen: no quiero ciclovías, no quiero ciclovías. Entonces, más que tomar propuestas radicales, es entender que todos tenemos que convivir. Y que si hoy hay una persona que afortunadamente su situación económica le permite para trasladarse en un vehículo de 12 plazas él solo, también hay una persona cuyo único medio de transporte es la bicicleta. Y también hay una única persona cuyo único medio de transporte es el transporte público. Entonces, siempre que demos el espacio necesario en las calles, va a ser lo ideal. Y la manera, para responder a tu pregunta, en la cual, oye, ¿crees que puedan o deben de convivir? La manera en la que deben de convivir es de una manera armónica, en donde sepas que deben de contar con un espacio similar, de acuerdo a la demanda de cada uno de estos servicios, ¿no? Bueno, pues de mi parte ya no tengo otra pregunta. Es todo lo que hemos tenido dudas acerca de este instituto y de todo. ¿Quisiera agregar algo más usted? Fíjate que uno de los temas muy importantes que se nos vienen a futuro es el Smart City LATAM, en donde vamos a tener una participación importante, porque gran parte de los elementos que hoy se están haciendo en la ciudad y los cambios de los que hablamos, la ruta periférico, las ciclovías, los carriles confinados, bus bici, ¿no? O sea, tal vez la gente no sepa todavía, oye, ¿por qué hay carriles tan anchos donde puede ir la bici y el autobús? Bueno, simplemente es, otra vez, porque una manera de incentivar el transporte público es la velocidad con la que llega una persona de un lado a otro. Si le das un carril confinado, pues evidentemente va a llegar más rápido. Pero ¿a dónde quiero llegar? El hecho de que puedas transitar hacia una ciudad que tenga distintos espacios de movilidad para cada uno de los sectores que se mueven, es transitar hacia una ciudad de futuro, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que hacer más carriles o más anchas las calles es como cuando estás engordando y lo único que haces es un orificio menor del cinturón, ¿no? O te empiezas a comprar una talla más grande y una talla más grande y una talla más grande, y va a llegar un momento en donde tengas algún problema de obesidad. Eso fue lo que ya pasó en todas las ciudades. Todas las ciudades empezaron a tener vehículos, empezaron como Mérida a crecer, el parque vehicular empezó y siguió creciendo, se ampliaron las calles, se hicieron segundos pisos, los segundos pisos se llenaron, en Asia se hicieron terceros pisos, se llenaron los terceros pisos, y todas esas se están destruyendo para determinarle el espacio, porque ya se dieron cuenta que cabe más gente en el transporte público y en una bicicleta, ¿no? Hay un dicho que dice que quieres ver una ciudad que es inteligente. Fíjate cuántas personas que pueden tener acceso a un carro se trasladan en un servicio público de transporte. Entonces, todos estos cambios, sí, Mérida es una ciudad tan hermosa, pero que en algunos elementos hay que saber hacia dónde vamos, ¿no? Y ya pasaron muchas ciudades, ya tuvimos muchos ejemplos de muchas ciudades que ya recorrieron el camino a través del cual no queremos recorrer, y definitivamente los segundos pisos, los terceros pisos y los tránsito vehicular de hora y media para recorrer 10 kilómetros no lo queremos. Entonces, creo que sí es un tema que da para mucho platicar, sí es un tema de ciudades inteligentes, y sí es un tema que en particular es de movilidad, que respete que las personas se puedan trasladar de un punto a otro, que todavía tenemos que empezar a cambiar el chip de esta ciudad. Pues sería todo, y un gusto conocerte y un gusto dar esta entrevista.